El síndrome del pensamiento grupal por Irving Janis. ¿Cuál es el objeto de estudio de Irving Janis en este trabajo? Irving Janis se ocupó de estudiar el caso de los pequeños grupos de toma de decisiones altamente cohesionados, es decir, aquellos grupos en los que sus miembros fácilmente lograban alcanzar acuerdos respecto a una determinada alternativa o decisión concreta. Lo que interesó a Irving Janis fue tratar de comprender por qué en este tipo de grupos sus miembros tendían a tomar estas decisiones consensualmente, o qué presiones o qué situaciones internas se presentaban en el grupo que conducían a que se privilegiara una determinada decisión respecto a otras potenciales que probablemente se pudieran haber tomado. Usualmente lo que observó Irving Janis fue que estos pequeños grupos altamente cohesionados tendían a tomar decisiones subóptimas, es decir, decisiones pobres, decisiones que no eran las más apropiadas para alcanzar los fines que el grupo decisional quería obtener. Tras estudiar el comportamiento de estos grupos y su funcionamiento interno, Irving Janis desarrolló la tesis del síndrome del pensamiento grupal. El síndrome del pensamiento grupal entonces se aplica a aquellos casos de pequeños grupos de toma de decisiones que muestran una alta cohesión interna. ¿Qué tipo de comportamientos suelen observarse en los grupos que exhiben el síndrome del pensamiento grupal? Uno de los rasgos más notables del comportamiento de estos grupos es que consideran muy pocas alternativas a la hora de tomar decisiones. Es decir, no evalúan toda una gama o variedad de cursos de acción que pudieran emprenderse a los fines de alcanzar aquellos objetivos que están involucrados en el problema decisional. Pero es que incluso estos grupos no evalúan apropiadamente los objetivos, fines y valores que desean alcanzar y cómo estos pueden ser satisfechos. En general, en los grupos que exhiben el síndrome del pensamiento grupal, suele aparecer o suele surgir una decisión inicial o una alternativa inicial que rápidamente es acogida por los miembros del grupo por una diversidad de razones. Por ejemplo, porque concuerda con sus creencias respecto a la situación que están analizando. Aunque surgieran otras opciones diferentes a esa alternativa inicial, el grupo tiende a desestimarlas rápidamente y se queda solamente con esa alternativa privilegiada desde el principio. Además, estos grupos suelen desestimar la información que es aportada por expertos o por personas ajenas al grupo decisional. Otro rasgo de los grupos que exhiben el síndrome del pensamiento grupal es que analizan la información de manera prejuiciada, es decir, tienden a mirar dentro de la información disponible solo aquellos aspectos que ratifican aquella decisión inicial que originalmente han privilegiado y desechan aquella otra información que contradiga sus creencias iniciales sobre la situación. Además, estos grupos deliberan muy poco respecto a cómo implementar la decisión adoptada. Con base en el estudio de casos reales, Irving Janis logró identificar un conjunto de condiciones que favorecen la aparición del síndrome del pensamiento grupal. En primer lugar, el síndrome suele tener lugar en grupos pequeños de toma de decisiones, es decir, grupos que no tienen más de 5 a 10 miembros. Pero además hay un conjunto de condiciones que coadyuvan o que favorecen asimismo la aparición del síndrome. Principalmente se trata de la cohesión interna, la cual puede deberse, por ejemplo, a que los miembros del grupo compartan la misma ideología, los mismos valores o las mismas creencias. La cohesión interna también puede ser producto de que existan dentro del grupo personas que ocupen el rol de vigilantes, es decir, que de alguna manera creen presiones internas o se acerquen a aquellas personas que tienen ideas que contradigan las del resto del grupo, para tratar de persuadirlos de persistir en esas ideas o creencias. Sin embargo, la cohesión interna no es el único factor que coadyuva o favorece la aparición del síndrome del pensamiento grupal. Hay otras condiciones que también tienden a favorecer que el síndrome se evidencie, como es el hecho de que el grupo de toma de decisiones esté aislado, es decir, cerrado a las influencias externas. Asimismo, tiende a provocar el síndrome el hecho de que el grupo carezca de un liderazgo imparcial que promueva
que en las discusiones del grupo se planteen distintos puntos de vista y que estos puntos de vista sean respetados. Otra condición que puede coadyuvar a la aparición del síndrome es el hecho de que el grupo carezca de normas de procedimiento o de reglas predefinidas que de alguna manera guíen su funcionamiento a la hora de tomar decisiones. Ahora bien, del análisis de los casos prácticos, Irving Janis pudo concluir asimismo que el hecho de que se presenten las condiciones que coadyuvan o favorecen la aparición del síndrome no necesariamente implican que éste va a tener lugar. En otras palabras, podemos tener un pequeño grupo de toma de decisiones altamente cohesionado por las razones que sea, pero en el cual no necesariamente se presente el síndrome del pensamiento grupal. Irving Janis logró establecer que hay también factores de orden contextual o situaciones concretas que tienden a favorecer la aparición del síndrome del pensamiento grupal. Entre estas situaciones o contextos se encuentran las situaciones de alto estrés decisional, es decir, aquellos casos en los cuales el grupo está sujeto a una alta presión, por ejemplo, porque tenga que enfrentar una situación altamente amenazante y además tiene escaso tiempo para decidir. Eso es lo que se entiende por alto estrés decisional. También puede influir el hecho de que los miembros del grupo tengan pocas esperanzas de encontrar una solución eficaz al problema que están enfrentando. Otro contexto que tiende a favorecer la aparición del síndrome es aquel caracterizado por una baja autoestima del grupo, es decir, aquellos casos en los cuales el grupo circunstancialmente tiene una valoración más bien baja de sí mismo, bien sea porque recientemente ha experimentado un conjunto de dificultades a la hora de tomar decisiones, porque esté enfrentando situaciones dilemáticas o porque se haya visto sujeto a fracasos recientes a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son los síntomas del pensamiento grupal? Irving Janis clasifica los síntomas del pensamiento grupal en 3 grandes grupos o categorías. En primer lugar, tenemos los síntomas que aluden a la sobreestimación del grupo decisional. Esto significa que los miembros del grupo se ven a sí mismos como invulnerables. Ven al grupo como invulnerable y como que éste es depositario de una suerte de moral superior, que los califica particularmente para tomar decisiones. El segundo tipo de síntomas alude a la escasa apertura mental. Aquí tiende a observarse, por ejemplo, una alta selectividad a la hora de tomar decisiones. Esta selectividad quiere decir que el grupo tiende a privilegiar cierto tipo de opciones o alternativas de decisión y a desestimar otras que pudieran ser igualmente válidas para la situación que se está procurando abordar. También puede ser que el grupo exhiba estereotipos a la hora de decidir. Esto significa que se emplean ideas muy simplificadas acerca de los otros, sea otro estado, un grupo, etc., que de alguna manera el grupo utiliza como apoyo a la hora de tomar decisiones. El tercer tipo de síntomas alude a la existencia de presiones internas para que en el grupo se dé una alta conformidad, es decir, tiende a mantenerse un cierto tipo de opiniones respecto a las situaciones y por lo tanto tienden a tomarse decisiones muy acotadas o muy claramente identificadas. Por ejemplo, puede ser que dentro del grupo surjan algunos mecanismos sutiles que busquen propiciar que los miembros del grupo se atengan a las opiniones de la mayoría, es decir, no desarrollen opiniones que vayan en contra de las opiniones de la mayoría. Asimismo, se propicia que a la hora de tomar decisiones, ello se haga a través de la unanimidad, es decir, que todos tengan que votar a favor de una determinada decisión. También puede ser que se observen comportamientos de autocensura, es decir, que los propios miembros o algunos de los miembros se inhiban de manifestar opiniones contrarias a las de la mayoría del grupo. Incluso pudiera ser que surjan guardianes o vigilantes, es decir, personas que se encargan de disuadir a aquellos que tengan opiniones contrarias para que se acojan a las opiniones de la mayoría de los miembros del grupo. ¿Qué consecuencias acarrea la aparición del síndrome del pensamiento grupal? La principal consecuencia es que se toman decisiones pobres. Ello se evidencia o se manifiesta de la siguiente manera.
El grupo de toma de decisiones se plantea escasas opciones. Evalúa solo muy pocas alternativas con las cuales abordar el problema decisional. Por otra parte, no se examinan apropiadamente los valores y objetivos que se desea alcanzar en la situación planteada. Además, las opciones que se plantean inicialmente, es decir, cuando se inicia el proceso de toma de decisiones, son examinadas de manera muy superficial, prácticamente no son evaluadas. El grupo, por ejemplo, no vuelve sobre las opciones descartadas para ver si hay algo en ellas que haya sido desestimado y que debiera ser tomado en cuenta. Las decisiones se basan en información muy pobre o escasa, o solamente en aquella información que concuerda con las creencias prevalecientes dentro del grupo. Existe una alta tendencia a la selectividad, es decir, a preferir cierto tipo de opciones por encima de otras sin que existan bases objetivas y consistentes para hacerlo así. Además, el grupo carece de planes de contingencia. Irving Janis resume todas las condiciones coadyuvantes, los contextos provocativos, los síntomas y consecuencias del pensamiento grupal en el gráfico que puedes observar a continuación.